Enorme placer, María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá tratando de ver las consecuencias de la derrota anoche del gobierno, tratando de seguir cada uno de los acontecimientos y las novedades que por ahora están postergadas y sobre todo de lo que pasa con los mercados, ¿no? Que cómo cambió el valor del dólar, cómo subió el riesgo país, cómo cayeron las acciones. Esa es la primera y más... usamos la palabra contundente que dice el Graf, la más contundente de las consecuencias, ¿no? Sí, las primarias, ¿no? Yo creo que va a pasar bastante agua bajo el puente hasta que decante lo que primero tiene que hacer el gobierno, que es asumir la derrota. Ayer quedaron casi impávidos frente a una derrota electoral que no estaba en los peores presagios ni de los más pesimistas dentro del oficialismo, que hablaban de una pérdida o de una caída por 6 o 7 puntos, nunca por casi 14. La performance electoral del peronismo en términos relativos fue la mejor de los últimos 20 años, sí. Solo comparable con el 2005. Ganó Estamos hablando de las intermedias, de las elecciones intermedias. Sí. En las elecciones intermedias es la mejor performance en 20 años. Correcto, porque es lo que hay que comparar, elecciones de medio término. En términos relativos, no cuantitativos, sí. Relativos. 47% de los votos. Los múltiples factores que tributaron a esa elección del peronismo básicamente están más en el oficialismo nacional que en el propio peronismo. El oficialismo yo creo que eyectó a muchos de participar, más allá de que la participación estuvo por encima de la media, pero un 61% final está muy por debajo del promedio del 70% que veníamos teniendo en las legislativas, 1. 2, fue fracturado el oficialismo porque absorbió solo parcialmente al PRO, pero no todo el PRO, dejó afuera a muchos y eso gestó aquello que veníamos hablando, que no fue una elección solo de dos. En la mitad de las secciones electorales al menos hubo 3 fuerzas políticas por encima de 12% de los votos y en la mitad de los 135 municipios, al menos en la mitad de los 135 municipios, hubo 3 fuerzas políticas por encima del 12% de los votos. Este dato que estás dando nos da a su vez más datos de qué fue a votar la gente ayer, porque se habla mucho de que fue a votar, salió la gente que no estaba votando, que supuestamente no iba a ir a votar y por eso hubo más presentismo y se interpreta mucho el voto castigo al gobierno, pero también está esta opción que decís, ¿no? Hay voto castigo al gobierno y también hay un voto que apuesta al crecimiento de otras opciones. A ver, te doy ejemplos concretos. Sí. En San Miguel con boleta corta ganó Jaime Méndez y Joaquín de la Torres. Sí, fue la única elección de una boleta corta sin referente provincial que logra imponer una victoria un intendente. Sí. Eso era un aliado natural de la Libertad Avanza que no fue, con una Libertad Avanza que hace una performance electoral por debajo de 20 puntos en un distrito donde podía haber obtenido el 50 o el 60. En Mar del Plata, el radicalismo escindido de Montenegro, la coalición de gobierno de la ciudad, pero también de la Libertad Avanza, logra, con Maximiliano Abad impulsando la lista de Azcoitía y Bordarisco, como número 2 de candidato a concejal, logra 2 concejales, 2 bancas, igual que Pulti, el ex intendente que fue por fuera de la lista oficial de Fuerza Patria, cuya lista oficial no llegó al 20% de los votos y contenía como segundo candidato a concejal a la pareja de Fernanda Raberta, Pablo Beid, que logra 3 bancas de concejales. Montenegro logra retener 5. Montenegro a nivel local hace una elección de 38% de los votos. A nivel provincial, la misma boleta tuvo más del 52% de los votos en la ciudad de Mar del Plata. Un corte de boleta muy amplio. O sea que la gente eligió a nivel local a alguien y después eligió a nivel provincial al propio Montenegro, que dicho sea de paso hizo una peor elección de la que todo el mundo suponía, porque ganó apenas por 30.000 votos la 5ª sección electoral. En Tandil Lungui sale tercero. Es una rara avis. 7 mandatos consecutivos tiene el intendente Lungui desde el radicalismo en Tandil. Pose saca 15% de los votos, pero son 15% de los votos en San Isidro, donde Valenzuela hace la mejor elección de toda la primera sección electoral, consiguiendo 58% de los votos. Algo que ni siquiera logró en Vicente López, que dicho sea de paso, como hubo corte de boleta a favor de Valenzuela respecto al Ramón Lanús, que de todas maneras saca 48% de los votos, tiene en Vicente López la Libertad Avanza, en Soledad Martínez, el número más importante de votantes a su favor, arriba del 50%, justamente 55%, justamente la única, Soledad Martínez, que desde el Poder Comunal negoció bajo sus condiciones el acuerdo con la Libertad Avanza, 70-30 a favor del PRO.
O sea, no entregó, no arrió la bandera del PRO. Negoció con fortaleza y eso es lo que le permite a la Libertad Avanza, mirá vos la curiosidad, tener la mejor performance electoral de toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López, esa que ni siquiera tuvo en 3 de febrero con un Valenzuela que ganó con lo justo en el plano local. Bueno, estás haciendo un análisis distinto del que nosotros venimos haciendo, por eso que es bien específico, ¿no? Bien de cada una de las intendencias que ayer hablábamos, justo Paulino, vos y yo, de lo diversa que es la provincia de Buenos Aires y la verdad es lo importante que es, porque hay muchísimos distritos con muchísima gente y muchísimas intendencias, digamos, con muchísima gente. Estamos hablando de una provincia que si no me recuerdo mal, es el 40%, tiene el 40% de la población argentina. En total, 38% ¿no? del padrón. Claro, y estamos hablando de el distrito más importante que tiene una diversidad muy particular. Este análisis que vos empezaste a hacer, yo creo que se viene para todo el mes. Ahora, hoy lo que por lo menos intentamos hacer era entender qué es lo que pasa para llegar en los promedios a una diferencia del 14%, de una diferencia tan importante, tan grande, que al gobierno lo sorprende, pero que tampoco le cambia, según lo que dijo Milei, el rumbo, ¿no? Confirma el rumbo y dice vamos a seguir con el mismo rumbo y hace algún tipo digamos, de advertencia en relación al armado político que le parece que no ha sido el correcto. La única cosa que se puede leer de su parte como autocrítico, hasta ahora no hay ninguna consecuencia que veamos en lo político. Entiendo que habrá algún cambio en lo político y simplemente de la contundente derrota solamente se habla sin parar de la economía, ¿verdad? Caputo dijo: no va a cambiar en lo económico ni en lo cambiario. Nada va a cambiar ni en lo económico ni en lo cambiario. Bueno, si hay algo que va a suceder es que van a cambiar cosas en lo cambiario. Ya de hecho están cambiando, fruto del mercado que le está imponiendo reglas de juego al gobierno. En la pulsión tradicional a la que asiste cada gobierno que recibe una derrota de esta magnitud y que tiene cierto beneplácito en los mercados. A diferencia de cuando gobierna el kirchnerismo y gana la oposición, eso relaja los mercados, porque se supone que viene una época distinta, más amigable para con la inversión extranjera, para con la idea de salir de los cepos, para con la idea de regular la economía, de hacer un Estado más eficiente, más chico y demás. O sea, la primera consecuencia es económica. La segunda consecuencia será política, porque acá no puede el gobierno mantener esta praxis política y este nivel de gestión política sin que siga recibiendo malas noticias, que empezaron de Criptolibra para acá, con un Congreso mucho más activo que le propinó derrotas al oficialismo que no había tenido en 2024 y con una liga de gobernadores empoderada que empieza a ocupar el lugar que el PRO, entre otros, empezaron a dejar vacante. Fíjate que cuando hablamos con el corresponsal de La Nación, no sé si llegaste a verlo, con Guillermo Idiar desde los Estados Unidos, y él hablaba de lo que estaba pasando con las acciones y de la incertidumbre de los inversores, que por supuesto se retiran ante esta derrota. Hizo mucho hincapié en que los inversores con los que conversó hablaban de la política del gobierno. O sea, hablaban de las fallas de la política, hablaba de cambios políticos, de la necesidad de cambios políticos. De eso hablan, no estamos hablando de los clientes locales de Fausto Espotor, no solamente, sino también de los que compran y venden acciones y los que están en los Estados Unidos o en el resto del mundo, que ven una falla grave en la política. Lo que pasa es que esto ya va como politólogo, en todo caso. Entre política y economía no hay una diferencia práctica, es solo analítica. Hay un vínculo. Muy aceitado. No hay política sin presupuesto y no hay economía sin gestión política. Entonces, por supuesto. El problema es que el reseteo de la gestión política implica cambios económicos. Y esto hay que entenderlo. ¿Esto implica ir a políticas de otro tenor? No, pero hacer otras cosas. Por ejemplo, ¿en qué estás pensando? Tener un marco de sensibilidad distinta, tener un marco de acuerdo y de gobernabilidad con los gobernadores diferentes, que no pase por recortes explícitos. Pero bueno, tantas otras cosas que podríamos estar hablando, María Laura, perdón. Sí, tenés que hacer un programa, exactamente, ¿verdad? Porque está Cancelar, está Maxi Sardi, porque llega Lourdes Marchesi, porque tenemos mucha información. Bueno, también. Muy buen programa, Paulino. Gracias como siempre, María Laura, enorme placer.